Gloria al Señor, un aplauso más fuerte. Esa escuela bíblica vacacional estuvo demasiado espectacular. Vean todo cómo está adornada la iglesia, los niños, más de 80 niños y más de 40 líderes, creo, estuvieron toda la semana aquí. Gracias, Johnny. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Dile al que tienes al lado, lo lograste. Saliste de tu casa. Se despegó la sábana. Estamos aquí un domingo más. Gloria al Señor. ¿Tú sabes que fue Dios el que te trajo? Que por tus fuerzas te quedas en tu casa o te vas a otra cosa. Pero el Señor te quiere aquí por algo. Amén. Gloria al Señor. Estamos en la serie. ¿Cómo se llama la serie? Frutos del discípulo. ¿Y cuál fue el último fruto que vimos el domingo pasado? ¿Quiénes vinieron a generosidad? Amén. Gloria al Señor. Entonces fueron testigos de lo que vimos ese domingo, ¿verdad? Fue algo maravilloso. Y aquí tenemos un video para que lo recuerdes. Gloria al Señor. Más de 20 familias de la ICC fueron beneficiadas. Amén. Aplaudo al Señor. La vez pasada fueron alrededor de 11, 12. Esta vez casi que se duplica la cifra. Sí. En aproximadamente 3 meses volvemos a hacer ese servicio de generosidad. Y vemos que como iglesia vamos practicando. ¿Saben que la generosidad es uno de los frutos que debemos practicar para que se nos haga natural, se nos haga costumbre? ¿Se acuerdan de la prédica? La mano aquí y la otra mano aquí abajo. Esperemos que las dos manos vayan. Ya la mano va subiendo. La generosidad es como cuando tú aprendes a manejar bicicleta. Al principio te vas a caer muchas veces, vas a tener raspones y después lo vas a hacer natural. ¿Sí? Porque es que el mundo no quiere que seas generoso. El mundo quiere que seas egoísta. Eso es lo que te enseña. Pero el Señor lo que te dice más bien, lo que te llegue, distribuye. ¿Sí? El mundo te dice, lo que te llegue, guárdalo. ¿Para qué? No sé, pero guárdalo. Por si te pasa algo más adelante. Pero como nuestra seguridad está en el Señor, no nos hace falta eso. Amén. Y hoy vamos a ver uno de los frutos más difíciles, más complicados.
¿Qué es el fruto de la fortaleza? Pero primero vamos a ubicarnos en qué tipo de fortaleza llega a nuestra mente cuando nos dicen tienes que ser fuerte, ¿sí? La primera que nos llega a la mente es la fortaleza física, ¿verdad? ¿Quiénes aquí han intentado ir al gimnasio y hacerse fuertes? A ver. No hay muchos. Sí, porque el mundo nos pone como estereotipo de la persona ideal, aquel que es musculoso, aquella chica que es esbelta, las figuras maravillosas. Y si no eres así, avergüénzate. Es decir, que todos debemos estar avergonzados porque el 95% de la población, por lo menos, no tenemos esos cuerpos que nos muestran los medios sociales. Sin embargo, sí, estamos llamados a tener una vida saludable, ¿sí? Y si tú tienes esa voluntad, ese corazón para tener un cuerpo físico fuerte, adelante. El Señor tiene propósito contigo también allí. El otro tipo de fortaleza que más escuchamos en el mundo es la fortaleza monetaria, ¿verdad? ¿Sí? Tener en la cuenta suficiente fortaleza para aguantar cualquier tempestad financiera. Y la tercera fortaleza que nos habla el mundo es la fortaleza de poder. El tener el poder, la jerarquía de decir algo y que otras personas obedezcan. Desde nuestro micromundo en la casa hasta nuestro mundo laboral, lo que hacemos, incluso eclesial, ¿sí? Cuando dicen, esa persona tiene carácter fuerte, es porque cuando habla lo escuchan y hacen cosas. Y a veces estamos acostumbrados a que si no tenemos personas así, no hacemos las cosas. Pero esa fortaleza es engañosa. Y vemos un ejemplo en la Biblia, que es el ejemplo de Sansón. Sansón tenía una fortaleza física sobrenatural porque venía del Señor. Pudo matar a un león con sus propias manos sin usar más nada. A todo un ejército, a 1000 filisteos, en uno de los pasajes de la Biblia, él logró derrotar. La historia de Sansón está en Jueces 13 al 16, puedes leerla, son 3 capítulos cortos. Guárdalo como tarea para esta semana y seguramente te va a ministrar mucho. Pero Sansón tenía una debilidad interior, tenía pasiones desordenadas, era desobediente al Señor. El Señor muchas veces se mantuvo fiel a él, siempre se mantuvo fiel a él a pesar de su desobediencia. Sansón, aunque tenía fortaleza física, era débil espiritualmente. Por eso la diferencia que vemos hoy es entre la fortaleza externa, la fortaleza física, monetaria o jerárquica, y la fortaleza interior, que es la fortaleza espiritual. En la Biblia vemos el ejemplo de Sansón, que era fuerte físicamente y débil espiritualmente, pero hay muchos ejemplos de fortaleza espiritual. Tenemos el ejemplo de Abraham, que era una persona fuerte espiritualmente en cuanto a la obediencia, a hacer lo que el Señor le mandaba, a nunca dudar. Tenemos el ejemplo de Job, que a pesar de todo lo que sufrió se mantuvo íntegro. Cuando le decían, maldice el Señor para que mueras, él no lo hizo, él se mantuvo íntegro. Tuvo fortaleza espiritual. José, a pesar de todas las injusticias que vivió, mantuvo siempre su confianza en el Señor, su fidelidad. Tuvo fortaleza espiritual para mantenerse. Y a cada uno de ellos, el Señor les entregó lo que había prometido según su propósito. Cada uno de nosotros estamos llamados a desarrollar nuestra fortaleza espiritual. Por eso te voy a pedir, ponte de pie y vamos a orar para pedirle al Señor el día de hoy que nos muestre a través de su palabra cómo desarrollar esa fortaleza espiritual. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has traído aquí el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú eres grande y misericordioso. Gracias por tu palabra. Gracias por la iglesia. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Te pido, Padre, que nos muestres a través
de la palabra de hoy, lo que quieres decirnos a cada uno para ser mejores discípulos, para que sigamos, Señor, fortalecidos, que identifiquemos aquellas cosas que nos hacen falta, Señor, para ser fortalecidos en el Espíritu, Señor. Ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a trabajar. ¿Cómo podemos desarrollar la fortaleza espiritual? A través de una parábola que quizás en un principio no le vas a ver la similitud con la fortaleza. Y es la parábola de las 10 vírgenes, que está en Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13. Mateo 25, versículo 1 al 13. Aquí en la pantalla va a estar en la versión, la Nueva Biblia de las Américas, NBLA, pero la versión que tú tengas allí, la puedes utilizar para que la subrayes, la tengas y puedas acompañarnos en la reflexión. Y dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Velen, pues no saben ni el día ni la hora. Gloria al Señor por su palabra. Para entender esta parábola, lo primero que tenemos que conocer un poco es el contexto de cómo eran las bodas judías. Las bodas judías se realizaban en 3 fases. La primera fase era la fase de compromiso. El compromiso era entre familias, ¿sí? La familia del novio iba donde la familia de la novia a pedir la mano. Pero era un compromiso entre las familias. Allí no importaba mucho si la novia quería al novio o no, ¿sí? Ahí se hacía el arreglo matrimonial y se llegaba a un acuerdo. Si se llegaba a un acuerdo, entonces la novia ya salía a recibir al novio. Y ahí se firmaba un contrato incluso. Pero el matrimonio no se llevaba a cabo en ese momento. En ese momento se hacía un compromiso, incluso había una transacción, había un pago. Y ese pago dependía, digamos, de la condición de la novia, digámoslo así. Por ejemplo, si la novia era viuda, se pagaba 100. Si era una doncella, se pagaba 200. Y si era una hija de un sacerdote, era 400. Están los papás sacando cuentas, ¿no? De ambos lados, al que va a recibir y al que le toca pagar. Pues así se hacían en aquel tiempo. Después pasaba alrededor de un año, que es ya la segunda fase del matrimonio, donde el novio preparaba la morada donde iban a vivir. Eso podía ser en la casa de los padres o en un lugar aparte, dependiendo, por supuesto, de la condición económica de la familia como tal. Durante todo ese año se iba preparando todo para el matrimonio. Sin embargo, legalmente ya se consideraban casados, aunque no se había consumado el matrimonio, ¿sí? Si había un rompimiento durante ese año, era como un divorcio, prácticamente. Luego, terminado ese periodo, cerca del año, no sabían la fecha exactamente, la novia y su cortejo tenían que estar preparadas
para recibir al novio y celebrar el matrimonio. El matrimonio puede celebrarse en cualquier hora, generalmente lo hacían de noche. Y generalmente el novio llegaba cerca de la medianoche en el día, en ese día, el día de la boda. Entonces, había un periodo en el cual la novia y las doncellas estaban velando. Era parte de la tradición de la boda judía. Y el día que llegaba el novio y también llegaba con sus amigos, que eran como su cortejo. Una vez que llegaba el novio, empezaba la celebración de la boda, que no se hacía solamente en un día. Se hacían diferentes rituales y el matrimonio duraba a veces hasta una semana. ¿Sí? Hoy, bueno, para convencerlos para ir para el registro, a sacar la cita es un tema. Imagínense durar un año y hacerlo en 3 fases. ¿Sí? Era un compromiso real, un compromiso que todo el mundo se enteraba. Desde que había el pacto familiar, ya todo el mundo sabía que esa pareja estaba comprometida. Luego el año de espera. Luego en la espera los últimos días. Mira, ya pronto va a venir el novio a buscarla. Hay que estar preparado, hay que estar listo. ¿Sí? Y luego cuando llegaba el día, bueno, toda alegría durante una semana y celebrando con todos los amigos y familiares. Así eran las bodas judías en aquel tiempo. Y el Señor, en su sabiduría, toma de esa realidad para hacer el paralelismo con las bodas del Cordero. Sí. Otro a tomar en cuenta para entender esta parábola es lo que hay previamente a Mateo 25, que es donde está la parábola de las 10 vírgenes. Lo que viene antes es Mateo 24. ¿Y qué hay en Mateo 24? Las señales del fin de los tiempos. Fíjense que aquí en Mateo 25 empieza: entonces el reino de los cielos será semejante a. Significa que hay un conector allí, viene de Mateo 24. Las señales del fin de los tiempos. Cuando los discípulos hacen aquellas 3 preguntas, y yo creo que no preguntaron más cuando le dijeron la respuesta, ¿no? A ver, ¿cuáles son las señales del fin de los tiempos? ¿Quién me dice algunas? ¿Perdón? Hambre. Yo sé que tienen hambre, ¿no? Ya tienen hambre. Esa es señal del fin de los tiempos. Guerra y rumores de guerra. ¿Qué más? Escasez de alimentos, hambre, terremoto. ¿Qué más? Sí. ¿Hay señales de eso en este tiempo por aquí? Bastante, ¿verdad? Hay señales del fin de los tiempos. ¿Sí? Entonces el Señor hace la comparación después de que dice la señal del fin de los tiempos. Entonces el reino de los cielos será como 10 vírgenes. Y ahora sí, ¿quién es el novio allí en esa parábola? ¿Quién es el novio? Jesucristo. No sabemos el día ni la hora en que llegará, pero debemos estar preparados. ¿Qué simbolizan las 10 vírgenes? A la iglesia, a los creyentes, a todos los creyentes, no solamente a nosotros, a todos los creyentes, a toda la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y el hecho de que sean vírgenes representa que el cuerpo de Cristo espera al Señor en pureza. ¿Sí? Ahora, las 10 vírgenes tenían en sus manos lámparas, tenían la lámpara encendida. ¿Qué significa la lámpara? La lámpara en su mano, en la mano de cada una de ellas. La palabra, ¿verdad? Salmo 119, 105, ¿cómo dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. La lámpara es la palabra del Señor. Todos los creyentes la tenemos en la mano. ¿Sí? ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Y tiene un simbolismo especial el aceite, porque el aceite es como un lubricante. Usted debe haberse dado cuenta que después que usted recibe el Espíritu Santo, sus relaciones con los demás son más suavecitas. Es por la lubricación del Espíritu Santo que nos ayuda, ¿sí? Y mucha simbología, mucho emblema tiene lo que es el aceite, ¿sí? ¿Ah? Sí, bueno, el aceite también es un combustible, ¿sí? Entonces, en ese sentido, quema, ¿sí? Es fuego.
¿Qué más vemos aquí? ¿Qué otra simbología? Vemos que todas se durmieron, todas. No solo las insensatas, sino también las sensatas, a dormir. Si somos la iglesia, el símbolo de la iglesia, y ellas se durmieron, representa a cómo la iglesia está dormida ante el fin de los tiempos, ¿sí? ¿Qué significa que estemos dormidos? Bueno, no literalmente dormidos, sino que el mundo muchas veces nos ala y nos aleja de lo que es realmente el propósito del Señor. Eso representa que las vírgenes, el pueblo de Dios, dormido. Siempre anhelamos que la iglesia despierte, que haya un despertar en la iglesia, que haya un avivamiento, ¿sí? Somos esas vírgenes que estamos dormidas, que estamos esperando no sé qué del mundo, algo que el mundo no nos puede dar, que no nos puede traer, ¿sí? El mundo no te va a dar seguridad, no te va a dar eso que tú esperas, que tu corazón ansía, ¿sí? Solo te lo puede dar el Señor. Por eso el llamado a la iglesia es a despertar, a estar velando, a estar pendiente, ¿sí? A tener la palabra en la mano, a tener la lámpara llena con el aceite, la luz encendida. ¿Qué significa la luz? ¿Quiénes son la luz? ¿Quiénes son la luz del mundo? La iglesia, ustedes son la luz del mundo. No tanto aquí en la iglesia, sino cuando van a su casa, esta tarde, mañana, sean luz del mundo, porque eso el Señor nos llamó, ¿sí? La lámpara encendida, no sean una lámpara apagada, ¿sí? Yo tengo la palabra, está bien, pero está engavetada. La lámpara encendida, la tuvo el Señor. Y algo de esta parábola que sucede es la diferencia entre las vírgenes. ¿Por qué dice que unas son insensatas y las otras sensatas? Todas tienen la lámpara, todas la tenían encendida, todas estaban velando, todas se durmieron, todas se despertaron cuando oyeron el grito del novio, reconocieron al... ¿Pero qué pasó? Unas se prepararon y las otras no. Unas tenían aceite en frasquitos adicionales, de más, no solamente lo que estaba en la lámpara. Y allí lo que nos hace reflexionar es que muchas veces pensamos que con la lámpara que tenemos en la mano, que estamos alumbrando, es suficiente. Y no es suficiente, hermano. Tú de repente dices, no, yo voy todos los domingos a la iglesia, eso es suficiente. No, yo predico a veces la palabra los jueves, los sábados, voy con evangelismo, no es suficiente. Yo oro cuando duermo, no es suficiente. Yo sirvo en la iglesia, soy pastor en la iglesia, no es suficiente. El Señor sabe que tú puedes dar más. El Señor te llama a que hagas más, a que despiertes, a que salgas de allí, a que llenes frascos de aceite y que esa lámpara se encienda más y que haya más fuego y que el Espíritu Santo sea usado en tu vida, porque lo tienes allí, estamos en el tiempo de la gracia. Y eso es más importante porque en esta parábola al final dice que las vírgenes se quedaron afuera, la puerta se cerró. ¿Qué significa que la puerta se cerró? La época de la gracia tiene un día final. Llegará un momento que no tendremos más oportunidad de ser salvos y recibir a Cristo. Llegará el momento que eso terminará. Y lo más duro es cómo termina esta parábola. Cuando las vírgenes insensatas les dicen, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y Él les dice, no las conozco. ¿Cómo que no me conoces? Si yo tengo la lámpara, estoy aquí. Soy virgen, te he esperado. ¿Cómo que no me conoces si yo sirvo en la iglesia? Si yo oro todos los días. Si hago esto otro. Creer no es conocer. Si tú haces todo eso y no has establecido una relación personal e íntima con Cristo, con Jesús, el Señor no te conocerá. ¿Y qué nos dice esta parábola acerca de la fortaleza? Nos da 3 claves. Una de las claves es fortaleza en la previsión.
Las vírgenes tomaron aceite extra porque fueron prevenidas, previeron que el novio podría tardar. Su fortaleza se manifestó en su preparación proactiva, es decir, ¿qué puedo hacer más para poder esperar más, tomar más aceite? Es una diferencia de actitud. No podemos tener ante los eventos o lo que va a suceder dos maneras de enfrentarlos. Tener una actitud proactiva o una actitud reactiva. Una actitud que se llama proactiva es aquella donde tú tomas la iniciativa, previenes, solucionas problemas, no tienes que esperar que alguien te diga lo que tienes que hacer. Tú puedes ser proactivo y pensar y decir, oye, me hace falta esto. Son las personas que dicen, me comprometo yo puedo. Y está la actitud reactiva. La actitud reactiva es aquella que espera que los problemas se presenten para enfrentarlos. Aquellos que dicen, es que no puedo, es que está la excusa siempre por delante. Hermano, esta fortaleza, aunque suene lógico, que suene que es verdad, que tú dices es así, es una de las más difíciles. ¿Sí? Es una de las más difíciles. Para ser fuertes, así como en el gimnasio hay que tener músculo, con la fortaleza espiritual también hay que ejercitarse, hay que ser prevenido. ¿Cuántos les han pasado que tienen que ir a hacer un trámite a algún lugar y tienen que llevar una lista de requisitos y cuando llegas al lugar se te olvidó un papel o se te quedó la copia, algo así? Y de repente sacas una excusa, cónchale, es que esta gente pide mucho. Le echa la culpa al exterior. No, si tú tienes la lista, revísala. Si no tienes la capacidad para hacerlo, busca ayuda para que alguien te ayude. ¿Sí? Y así muchos ejemplos en la previsión. Señor, ¿por qué permitiste eso? Bueno, pero si tú no te previniste, no llevaste el frasquito adicional, ¿sí? Es muy fácil echarle la culpa al Señor de todo lo que nos pasa, ¿sí? Difícil es asumir la responsabilidad de que somos débiles para ser previsivos. Y a veces culturalmente tenemos paradigmas en nosotros. ¿Alguien ha escuchado el dicho, mientras van viniendo, vamos viendo? Ese es muy popular. Eso tenemos que romperlo, ¿sí? No podemos esperar a que lleguen las cosas para enfrentarlas. Tenemos que tener la capacidad de ser previsivos. Es una de las fortalezas las cuales las vírgenes nos enseñan. La fortaleza de la previsión. Fíjense que en Efesios 6:10 dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Todas las claves que vamos a ver ahorita dependen del Señor, de la acción de su gracia en ti. Tú por tu fuerza propia no lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Por eso tienes que fortalecerte en el Señor y el poder de su fuerza. Y así como la generosidad, la fortaleza es algo que se cultiva diariamente. Haz un mapa de las cosas que tienes pendientes, lo que tienes que hacer, lo que tienes por delante, aquellos proyectos que tienes empolvados, que no han arrancado porque tú no has dado el primer paso de previsión. Y empieza, pídele al Señor que te ayude para que sigas adelante. La fortaleza no viene de la noche a la mañana, es un entrenamiento que se hace gradualmente. Lo segundo que nos enseñan, la segunda clave, es fortaleza en la perseverancia. La fortaleza en la perseverancia, la paciencia en la espera, la paciencia en la espera. ¿Has contado cuántas oportunidades has perdido por no perseverar? En la Biblia hay ejemplos también de personajes bíblicos que no perseveraron y perdieron oportunidades. Empezando con Adán. Luego Moisés no pudo ver la tierra prometida. Saúl, el primer rey de Israel, no perseveró y perdió esa oportunidad. Muchas veces en nuestra cultura sucede que nos enseñan
lo contrario a la perseverancia, sino a la inmediatez, al obtenerlo ya, puedes obtenerlo de una vez. No tienes que hacer nada sino algo inmediato, y no es así. El Señor te dice todo lo contrario, ¿sí? Primero que para perseverar tienes que estar en Él. Y todo hermano, todo lo que vale la pena requiere esfuerzo y requiere espera. Por eso aquellos jóvenes que se enamoran y se ilusionan y ya, entonces listo, tienen la vida resuelta y caen en fornicación porque no quieren esperar, ¿sí? La vida es muy distinta cuando tú perseveras en el noviazgo, cuando perseveras en esa relación, cuando esperas al menos 4 años para lograr un matrimonio que luego va a dar frutos y frutos y frutos, y va a ser tranquilidad para tu vida y paz para tu vida. También en los matrimonios que empiezan, luna de miel, todo animado, 1, 2, 3, 4, 5 años, 10 años, y después esa perseverancia se va terminando y llega el adulterio, porque empiezas a dar excusas, no porque ella, no porque él. Sí, es porque ella y porque él. Porque si crees que depende de ti o que depende de él, ahí no estamos equivocados. La perseverancia es del Señor. Un matrimonio que persevera es un matrimonio que está unido en el Señor, que busca al Señor. Ahora los esposos van a decir, gracias al Señor yo he aguantado a esta persona. Pues es así porque por nuestra propia fuerza no podemos. El matrimonio es así, ¿sí? Gracias al Señor, y dele gracias al Señor por su pareja, por sus cambios de humor, porque Él es humano también, ella es humana también, ¿sí? No está malo que se peleen, airaos pero no pequéis, dice la palabra, ¿sí? Perseverar, eso fortalece. La primera pelea en el matrimonio es épica, luego la segunda, bueno, ya sé que ella es así, no le gusta esto, ¿sí? O no le digo esta palabra. A veces se lo dice para apoyarlo un poquito y viste, y te ríes de ella y dicen, y él se da cuenta, no, ya sé que está jugando conmigo. Y eso fortalece en la perseverancia, ¿sí? Y une a la pareja, pero es el Señor el que tiene que estar allí en el medio. Muchas veces en los estudios, cuando los jóvenes ahorita se están graduando de bachiller, y bueno, quizá la situación en casa es difícil, y dicen, no, yo no voy a seguir estudiando, sino que me voy a poner a trabajar de una vez. Persevera en las oportunidades de estudio para que te prepares. Aprovecha tu juventud. Así tendrás acceso a un mejor trabajo en poco tiempo. Quizás para ti 3, 5 años es mucho tiempo, pero realmente no es tanto. Porque eso va a marcar el resto de tu vida, lo que va a hacer en tu familia para siempre, ¿sí? Persevera, adelante. Y tenga al Señor en tu vida y lo lograrás. Lograrás ese gran objetivo. En nuestros trabajos muchas veces tenemos personas difíciles a nuestro alrededor. A veces son jefes, a veces son compañeros, a veces son personas que trabajan con nosotros. Y decimos a veces en el día, ya no quería trabajar, ¿sí? Por tu fuerza no vas a poder. Pero dile al Señor que te dé la fuerza para perseverar. Porque tiene un propósito contigo allí en ese lugar de trabajo, en esa posición que te dio. No tomes el camino fácil de que por rebeldía renunciar o por ego renunciar. Lucha un poquito más hasta el final. Si es de Dios que no estés allí, Él te lo va a mostrar también. Pero no a la primera. Las vírgenes nos dan esa lección de fortaleza en la perseverancia. Estuvieron velando con sus lámparas allí, esperando. Y todas llegaron a esperar hasta que llegó el Señor, hasta que llegó el novio. Todos estamos llamados a mantener la perseverancia hasta que el Señor llegue, hasta que el Señor diga, hasta el momento que Él tiene destinado. Imagínense que una de las vírgenes haya dicho, no, ya yo me cansé, se me acabó el aceite, me voy. Si hubiera perdido la boda. Santiago nos dice en capítulo 1, versículos 2 al 4, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce
Paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. La prueba de su fe produce paciencia. La perseverancia, la fortaleza en la perseverancia es lo que nos permite ver las pruebas no como un castigo, sino como un proceso de refinamiento de nuestra fe. Cuando tengan pruebas, no lo vean como un castigo de Dios. Dios no castiga. Dios te coloca procesos por delante para que sea fortalecida tu fe. ¿Sí? El tercer punto, la tercera clave que nos enseña esta parábola acerca de la fortaleza es sobre la fortaleza de la responsabilidad. La fortaleza de la responsabilidad. Y aquí señala específicamente ese aceite que no se pudo compartir. Uno en la primera cuando lee eso piensa, oye, pero esas vírgenes sí son malucas, no compartieron el aceite, ¿verdad? Sí son egoístas, ¿sí? Pero es que hay una responsabilidad ahí en el fondo. La fortaleza espiritual es una responsabilidad personal e intransferible. Así como ese aceite que representa el Espíritu Santo y tu fe, así es la responsabilidad. Tú no puedes transferirlo, no puedes transferir la responsabilidad, no puedes hacerlo. Quizás los que están en el mundo laboral pueden entenderlo un poco claro. Cuando tienes personas a tu cargo, tú delegas actividades, delegas eventos. Pero tú eres responsable de poner los controles para que todo se ejecute como se debe ejecutar. Y si algo sale mal, la responsabilidad es tuya. No importa que lo haya hecho otra persona, la responsabilidad es tuya. Así igual es en la fe. Y este punto es muy importante porque muchos seguramente tenemos algún familiar, algún amigo que es renuente a la fe. Nosotros tenemos la responsabilidad de orar por ellos, de compartirles la palabra, de mostrarles el camino. A eso nos llama el Señor. Pero sin embargo, la responsabilidad de acercarse a Dios, de aceptarle, es de esa persona. ¿A ustedes no les ha pasado que personas dicen, ay, anda a la iglesia y ora por mí? Y ellos como que sienten que van a tener salvación a través de ti porque eres alguien cercano a la iglesia. O estás buscando una relación con el Señor. ¿Les ha pasado? Sí, ¿verdad? Bueno, denle la noticia. Mira, yo puedo orar por ti, pero la responsabilidad de la relación con Dios es tuya. Finalmente, mi salvación yo no te la puedo dar. No es porque no quiera, sino porque es intransferible. La salvación es individual, es de cada uno. Hay otra connotación acerca de la responsabilidad, y es que muchas veces pensamos que porque tenemos una familia que no es creyente, o las personas se excusan porque es que en su casa no creen en Dios, o en su casa hacen cosas desordenadas, que están alejadas del Señor, están en pecado. Pues tú tienes la oportunidad de romper con esa, digamos, maldición generacional. Porque así como el Señor salva individualmente, también te llama a ti individualmente a que rompas con eso, a que hagas el cambio. Que tú tengas un hijo que lo educaste, ya esté mayor y él no está en los caminos del Señor, es una responsabilidad que él va a cargar, porque es la relación de él con el Señor. Si al contrario tú eres un hijo que descubriste los caminos del Señor y estás siempre atento con tus padres, oras por ellos, le compartes la palabra y ellos aún se encuentran renuentes, es una responsabilidad de ellos con el Señor. Fíjense en Ezequiel, no está en la pantalla, Ezequiel 18:20. Dice Ezequiel 18:20. Si quieres lo busca, lo marca. Capítulo 18, versículo 20. Profeta Ezequiel. El alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Así que aquellos que se le acerquen o esperen que van a recibir salvación a través de ustedes, no es así. La salvación solamente la da el Señor.
Nuestra responsabilidad es mostrarles el camino. Pero el buscar la salvación es de cada uno. No culpes a tus padres y a la genética. Obviamente todos llevamos los genes del pecado, la naturaleza pecaminosa, pero está de nosotros acercarnos a la naturaleza divina y que sea la que reine en todo lo que hacemos. En 1 de Juan 5:14 dice: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que no dejes de orar por esas personas, no dejes de orar por Él. Para Dios todo es posible. Pero al final es entre ellos y Dios. La fortaleza viene de una relación personal con Cristo. El apóstol Pablo, en uno de los textos más reveladores, en 2 Corintios 12, 9, 10, que sí lo tenemos en pantalla, dice: y Él me ha dicho, te basta mi gracia. No habla del dinero, de los músculos, de la jerarquía. Te basta mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y sí, hermanos, las vírgenes nos dan 3 claves: ser fuertes en la previsión, fuertes en la perseverancia y fuertes en la responsabilidad. Pero tú no lo puedes hacer, porque somos débiles. La carne te llama a hacer totalmente lo contrario, exactamente lo contrario. Pero por la gracia del Señor, en esa debilidad, tú sí puedes. Y si no les ha pasado, les pasará que ustedes harán cosas que dirán: yo fui capaz de hacer eso. Y ahí le darás la gloria a Dios, porque te darás cuenta: yo jamás hubiera podido hacer eso. Pues el Señor en mí, Cristo en mí, que se gloria en mi debilidad. Entonces déjalo actuar a Él. No deja de decir no soy capaz, sino pídele al Señor: Señor, si tú quieres que yo haga esto, yo sé que voy a poder. Dame de tu gracia, que sé que es abundante, que habita en mí. Fortaléceme, Señor, en la previsión, en la responsabilidad y en la perseverancia. Amén. Y nuestro modelo, por supuesto, que es la fortaleza de Jesús. La fortaleza de Jesús es la máxima expresión que no se encuentra en ninguno de los personajes de la Biblia. Él los resume todos. Jesús no vino con fuerza de este mundo, fuerza física, fuerza monetaria o fuerza jerárquica. Él era rey, pero no rey de este mundo. Y en el huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, ya cuando estaba previo para ser entregado, ya él venía varios días diciendo en Jerusalén, en esa última Pascua, que su alma estaba triste, que estaba angustiada. Jesús en su humanidad tenía miedo, porque él sabía lo que venía hacia él. ¿Cómo te sentirías tú si supieras que vas a ser asesinado, que vas a ser torturado? No digo miedo, pánico. Bueno, dice en Lucas que el Señor lloraba lágrimas de sangre. ¿Sí? Lágrimas de sangre. Y la actitud de Jesús es que Él, aunque tenía todos esos síntomas en su carne, en su humanidad, no se dejó llevar por el miedo. Más bien intensificó su relación con el Señor. Buscaba espacios para orar cada vez que podía. Le decía a sus discípulos que lo acompañaran para orar en todo momento, mientras más se acercaba la hora, mientras estaba en el medio de la prueba. Él sabía que no podía llevar eso adelante solo, por sus fuerzas físicas, por su fuerza humana. Por eso le dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Heme aquí. Cuando sientas tu debilidad, cuando sientas que no puedes más, en ese momento vas a sentir el actuar del Señor. Porque Él es fiel
Él sí no falla. Nuestras fortalezas sí flaquean. Nos quedamos a la mitad. Ponemos excusas. Somos reactivos. Pero el Señor no. El Señor va a seguir adelante. Él no se cansa de ti. Él no se cansa de hacer lo que va a hacer en ti. Va a hacer la obra en ti hasta el final, aunque tú ya no puedas más. Gloria al Señor. Aplaude más fuerte. Por eso Él nos llama a ser sus discípulos. Y ser sus discípulos significa cultivar el mismo tipo de fortaleza. La fortaleza de Jesús. Una fortaleza que se manifiesta en la obediencia, el amor, la paciencia y la dependencia total del Padre. Ponte de pie. Vamos a terminar este servicio identificando que el fruto de la fortaleza solo es posible cuando declaras tu dependencia en el Señor. Mostrarás una fortaleza sobrenatural, la cual ni tú mismo has visto, y cuando la veas te sorprenderás. Aquí van a estar los líderes, pastores, las personas que están dispuestas a orar por ti. Pasa adelante y que esta semana reflexiones sobre este fruto. Hace falta personas, hace falta siervos que tengan un carácter fuerte, un espíritu fuerte, que sean fortalecidos en su interior, que sean capaces de decir sí y que su sí sea sí, que su no sea no, que sean capaces de comprometerse. Pero el primer compromiso que el Señor quiere no es con la iglesia, es con tu vida, con lo que el Señor te ha puesto allí en tu casa. Y si tienes flojera, si no lo ves, si no lo sabes, si eres ignorante, si te declaras que no puedes, si tienes 1000 excusas, ora al Señor y pídele para que Él te fortalezca y arranque todo eso de ti. Y que esa naturaleza pecaminosa sea rota. Y verás cómo el Señor manifestará su fortaleza en tu debilidad, pero es a través de su gracia. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este mensaje. Te pido, Padre, que nos fortalezca, especialmente en esta semana, que veamos un cambio, Señor, en este fruto en nuestras vidas. Queremos ser, Señor, mejores discípulos. No queremos dejar de hacer las cosas por miedo, Señor. Tú tuviste la oportunidad y no lo hiciste, porque dejaste todo en las manos del Padre, Señor. Queremos hacer lo mismo, Señor. Sé tú, Padre, que nos des la fortaleza para seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a confiar, Señor, en tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, Señor. Que sea tu fuerza la que sea notada para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén.